Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de los espíritus inmundos o demonios que normalmente Satanás envía para controlar y destruir a la Iglesia de Jesucristo. Particularmente en este estudio vamos a hablar de uno de esos demonios o espíritus inmundos, y es el espíritu de acusación. Este demonio incita al creyente a atacar a otros cristianos, ya que seduce al cuerpo de Cristo para sacarlo de las perfecciones de Cristo y sumergirlo en nuestras propias imperfecciones. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En Efesios 6:12 podemos leer: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo quiere decir en este pasaje es que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra demonios, es decir, contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y que Pablo divide en 4 categorías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a describir aquí cada categoría de demonio, porque no es el objeto del presente estudio. Tengamos en cuenta, eso sí, que los más poderosos son los principados, que son los que Pablo menciona en primer lugar. Pablo habla acerca de una lucha y de que esa lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra cosas físicas, sino contra seres espirituales malignos que responden a Satanás, y esto es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual. Y en esta guerra Satanás usa su ejército de demonios para enviarlos básicamente contra 3 cosas: contra personas, tanto a nivel individual como a nivel grupal o familiar. Aquí los demonios oprimen y atormentan personas. Contra la iglesia como cuerpo. Aquí los demonios son enviados por Satanás para destruir a la iglesia en general como cuerpo de Cristo y alguna iglesia local en particular. Y en tercer lugar, contra un territorio o zona geográfica. Aquí los demonios son enviados no contra personas ni contra la iglesia, sino que son enviados para controlar una zona geográfica o territorio. Ejemplos de demonios que Satanás envía contra cada nivel: demonios enviados contra personas: alcoholismo, tabaquismo, adicción al juego, adicción a las drogas, en general todo tipo de adicciones, lujuria, avaricia, etc., porque hay más. Demonios enviados contra la iglesia: crítica, acusación, murmuración, falta de perdón, falsas doctrinas, etc., porque también hay más. Y demonios enviados para controlar un territorio o zona geográfica: narcotráfico, aborto, violencia, etc., porque también, claro está, hay más. Hay demonios que Satanás envía contra una persona y también para controlar un territorio: por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, lujuria, aborto. Satanás puede enviar, por ejemplo, un demonio de lujuria y adulterio contra una persona o familia, y también puede asignar este mismo demonio para controlar un territorio o área geográfica donde predominan, por ejemplo, los prostíbulos. Aquí la guerra espiritual debe librarse tanto a nivel personal como a nivel territorial. Los que son particularmente especiales son los espíritus inmundos o demonios que Satanás envía para destruir a la iglesia. El objetivo de estos demonios no es controlar y destruir una persona o un territorio geográfico, sino que el objeto de estos demonios es controlar y destruir a la iglesia en general como cuerpo de Cristo, y alguna iglesia local en particular. Por ejemplo, espíritus inmundos de murmuración, acusación, falta de perdón o falsa doctrina, si bien terminan controlando el comportamiento de sus miembros, están desencadenados a priori y en principio en contra de la iglesia y no contra las personas. La guerra de Satanás aquí es contra la iglesia.
Los demonios o espíritus inmundos que normalmente Satanás envía para destruir a la iglesia son espíritu inmundo de crítica y acusación, espíritu inmundo de murmuración, falta de perdón, enjuiciamiento, espíritu inmundo de Jezabel, de Absalón, de estupor y letargo, espíritu de religiosidad, de legalismo, de confusión, espíritu de error religioso, falsas doctrinas, el espíritu inmundo del fariseo, el espíritu inmundo de Grecia, el espíritu inmundo de Anticristo, Madián, avaricia o Mamón y Nabucodonosor. De todos estos espíritus, el presente estudio se centrará en el espíritu de acusación. En Apocalipsis 12:10 podemos leer: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El ministerio de acusación lo tiene, claro está, Satanás, quien ha enviado un ejército de demonios de crítica y acusación para controlar y destruir a la iglesia en general como cuerpo de Cristo y alguna iglesia local en particular. Este demonio de crítica y acusación incita al creyente a atacar a otros cristianos, ya que seduce al cuerpo de Cristo, como hemos dicho, para sacarlo de las perfecciones de Cristo y sumergirlo en nuestras propias imperfecciones. Las personas que dentro de la iglesia han sido cautivadas por los engaños de este espíritu se han convertido en enemigos de sus antiguas iglesias, porque debido a que son controlados por este espíritu de acusación, han pasado por muchas congregaciones, van de iglesia en iglesia. El ataque de este demonio siempre se propone detener el desarrollo de las iglesias que han comenzado a alcanzar sus metas, es decir, de aquellas iglesias que han comenzado a crecer. Según el apóstol Juan, aún después de ser salvos continuamos pecando. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 podemos leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En este pasaje el apóstol Juan se incluye cuando escribe si decimos y nos engañamos, motivo por el cual él está hablando de la iglesia, es decir, está hablando de gente que ya es salva. O sea, para Juan el apóstol, aún después de ser salvos continuamos pecando, lamentablemente, ¿no? Y Juan sube la apuesta cuando escribe que si decimos que no tenemos pecado, que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos y somos unos mentirosos. Si la verdad no está en nosotros, como dice Juan, lo que está en nosotros en lugar de la verdad es la mentira, o sea que somos mentirosos. Pero hay solución, y la solución la brinda también el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, es decir, en el versículo siguiente, donde él escribe: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra clave en este pasaje de 1 Juan 1.9 que acabamos de leer es confesión, y es lo que nos restaura la comunión con Dios cuando la misma se ve interrumpida a causa del pecado. La palabra confesión proviene de dos palabras griegas. La primera palabra es homo, que significa lo mismo, y la segunda es logeo, que significa hablar. O sea que la palabra confesión viene del griego homologeo y significa literalmente hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Solo estamos confesando cuando somos capaces de decir de nosotros mismos lo mismo que diría Dios. Esto implica la difícil tarea, desde ya, de vernos como Dios nos ve, por lo menos en cuanto a nuestras propias faltas. ¿Cómo ver entonces nuestros propios errores? Esta capacidad se adquiere orando como oraba el rey David en el Salmo
19, versículo 12, David se pregunta, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y después le pide a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Cuando hacemos oraciones generales del tipo, Señor, perdónanos si hemos pecado contra ti, contra el cielo, contra mis hermanos o aún contra los hombres, no estamos haciendo mucho para confesar. El Señor desea que seamos un poco más específicos, motivo por el cual más recomendable es una oración del tipo, Señor, perdóname por murmurar contra mi hermano, mencionarlo, por haber visto ayer a la noche pornografía, porque hoy en la mañana me enojé injustificadamente en contra de tal persona, etc. Solo cuando logramos dar este paso estamos confesando, y es cuando la sangre de Cristo nos vuelve a limpiar. El poder redentor de la sangre de Cristo es eterno. En Hebreos 10:14 podemos leer, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De otro modo, Cristo tendría que volver a venir y morir nuevamente en la cruz cada vez que nos equivocamos. Por eso en Hebreos 9:26 podemos leer lo siguiente. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Existen maneras bíblicas para traer corrección al pecado que hay en la iglesia, modos que traen restauración y no destrucción. Este espíritu inmundo de crítica y acusación debe ser discernido, porque su motivación no es restaurar, sino destruir. La iglesia necesita corrección, pero el modelo del ministerio de reprensión debe ser el de Cristo y no el de Satanás, que es el acusador, como hemos visto, de nuestros hermanos y de nosotros. Cuando Cristo reprendió a las iglesias en Asia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, unió sus regaños con el elogio y la promesa. Fue después de animarlos que los reprendió. Después de que Cristo amonestó a la iglesia, sus últimas palabras no fueron de condenación, sino de promesas. Aún en la más seria corrección, la voz de Jesucristo es siempre la encarnación de la gracia y la verdad. En Juan 1:14 podemos leer, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si la palabra de corrección no ofrece gracia para restauración, entonces no es la voz de Jesucristo. ¿Cómo entra este espíritu inmundo en nosotros y en la iglesia? Es decir, ¿cómo entra este espíritu inmundo de crítica y acusación? De dos formas: falta de confesión y falta de oración y de perdón entre los hermanos. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces no existe ningún vestigio en el cielo, como está escrito en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesús no nos condena. Como un cordero, Él murió por nuestros pecados. Como un sacerdote, Él intercede por nosotros. No obstante, este espíritu inmundo tiene un arma contra nosotros, y son nuestros pecados presentes no confesados. Cuando fallamos en arrepentirnos mediante la convicción del Espíritu Santo respecto de nuestros pecados presentes, este demonio busca usar nuestros pecados actuales para condenarnos. La manera para vencer a este enemigo en este nivel es simplemente arrepentirnos de ciertos pecados en particular. Este demonio también se infiltra en nuestras meditaciones, introduciendo crítica y condenación contra otros. En vez de orar los unos por los otros, reaccionamos en la carne contra las ofensas. Nuestras reacciones, que no se parecen en nada a las del Señor Jesucristo, abren puerta para que este espíritu de crítica y acusación entre en nuestra alma y a través nuestro en nuestras iglesias.
¿Qué debemos hacer? Bueno, debemos aprender a orar los unos por nosotros en vez de atacarnos como aves de rapiña. En Santiago 5:16 podemos leer: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos aprender a perdonarnos también los unos a los otros. En Mateo 6:14 podemos leer: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando este espíritu nos usa contra otros hermanos, primeramente nos provoca celos o a temor y envidia. Nos sentimos amenazados por el éxito de otros hermanos y buscamos justificarnos a nosotros mismos engrandeciendo las faltas de ellos. Los fariseos, por ejemplo, envidiaban a Jesús. En Juan 12:19 podemos leer: los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y en Mateo 27:17 al 18 podemos leer: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Por eso los fariseos estaban todo el tiempo criticando a Jesús. Esa envidia generaba en los fariseos una actitud de crítica para con Jesús. En Marcos 2:18 podemos leer: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y en Marcos 7:5 podemos leer: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y buscaban los fariseos todo el tiempo motivo para acusar a Jesús. Primero lo envidiaron. Eso lo llevó a tener una actitud de crítica para con Jesús, y finalmente la envidia y la crítica los llevaba a la acusación. Ahora vamos a ver en el siguiente pasaje de Lucas 6:7 cómo buscaban motivo para acusarlo. En este pasaje de Lucas 6:7 dice: y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Es decir, la envidia que se manifestó en los fariseos los llevó a tener una actitud de crítica constante para con Jesús, y finalmente lo querían acusar de cualquier cosa. Es envidia, crítica y acusación. Y por lo general son los que se parecen más a nosotros, nuestros compañeros en estatura espiritual, los que tienen el mismo estatus espiritual que nosotros, los que se transforman en foco de nuestros ataques. Y mientras más crece nuestro celo, más manipula este demonio nuestros pensamientos. Aquellos que andan de acuerdo con la carne siempre encontrarán ocasión para perseguir a los que caminan en el espíritu. Las siguientes son señales de que este espíritu inmundo de crítica y acusación se encuentra activo dentro de una iglesia local. Este espíritu de crítica y acusación nos desenfoca de la perfección de Cristo y nos enfoca en nuestras propias imperfecciones. Ataca principalmente a iglesias que han comenzado a lograr sus metas para detener precisamente su desarrollo. Entra en nosotros por medio de los celos, el temor y la envidia. Nos incita a atacar a otros cristianos que están por lo general en el mismo nivel espiritual que nosotros. Trae división al cuerpo de Cristo. Vamos a hacer ahora, o a intentar, una oración que puede servir como modelo de oración en contra de este espíritu inmundo de crítica y acusación. Esta oración dice así: Señor Jesucristo, con la autoridad que hay en tu nombre y con el poder que hay en tu sangre, atamos, reprendemos, echamos fuera, desalojamos violentamente a los lugares secos y vacíos al espíritu inmundo de crítica y acusación, y a todos los demonios que vienen detrás de él: celos, temor, envidia, murmuración, condenación
y falta de perdón. Atamos a este espíritu y a todos los demonios que vienen con él y desatamos al Espíritu Santo y un espíritu de perdón, amor, unidad, oración e intercesión por nuestros hermanos sobre nuestra iglesia. Rompemos, quebrantamos, despedazamos, conquistamos, saqueamos, dejamos inhabitadas y convertimos en anatema las fortalezas del espíritu inmundo de crítica y acusación y distribuimos sus bienes. ¿Qué significa convertir en anatema? Que lo hemos mencionado en el modelo de oración que acabamos de hacer. Significa consagrar para Dios el lugar donde existía la fortaleza destruida para que nada más contrario a Dios pueda ser construido en ese lugar por Satanás y sus demonios, claro está. Esta idea está basada en Josué 6:26, donde podemos leer: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Bueno, llegamos al final de este breve estudio, bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Me despido hasta el próximo estudio bajo la forma de video. Amén.